Hola, bienvenidos una vez más a Tus Pies. Tiempo sin estudiar, sin compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta palabra en Segunda de Samuel, los acontecimientos del rey David, ¿no? Absalón y tantas cosas que ocurrieron, pero específicamente el incidente con Absalón, ¿no? Y cómo se originó y en qué terminó el incidente. Le pedimos a Dios que nos ayude, Señor y Dios, bendícenos hoy en esta palabra, en este estudio, este pequeño estudio de tu palabra, Señor amado, y que nos sea de edificación y alimento. Creo que no solucionar las cosas a tiempo empeora el cuadro en general, ¿no? Y muchas veces los que tienen el poder evitan solucionar las cosas, simplemente eh, se hacen de la vista gorda, miran hacia un lado o no quieren involucrarse por algún tipo de afecto o algún tipo de participación personal, ¿no? Estaba leyendo en segunda de Samuel, me gustaría leer con ustedes hoy empezar leyendo el capítulo 15. En el capítulo 15 dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Recordemos que Absalón venía de una larga historia de resentimiento y problemas. Recién llegaba nuevamente al reino, luego de que Joab enviara a esta mujer para abogar por él y tratara de meterlo una vez más en el reino, en la casa de David. David, como ya sabemos, se da cuenta, se percata, y aún así le dice: trae a Absalón, haz que Absalón regrese, haz que Absalón regrese. Absalón se había ido por aquel incidente que ocurrió con Tamar y Amnón, y que, como leemos en el capítulo 13, no fue nunca fue solucionado, nunca fue atendido correctamente por el rey David. Las cosas se complicaron. Leemos en el capítulo 13, en el versículo 15, luego de que la aborreció luego de que Amnón se llegara a Tamar en un acto de incesto. Luego la aborreció. Amnón, con tan gran aborrecimiento que el odio con la que aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado. ¿Qué pasó? Luego de eso, que el rey David escuchó todo eso, dice más adelante que se enojó mucho. En el versículo 20, y le dijo a su hermano Absalón: ha estado contigo tu hermano Amnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Basal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga al rey y su siervo con tu siervo. Sucede que más adelante Absalón toma venganza y toma por su propia cuenta el asunto
ya que no fue atendido por el rey. Y lamentablemente los hombres de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Y luego de que él huye y regresa, ese resentimiento estaba todavía ahí. Absalón no estaba contento con su padre, con David, no estaba contento en cómo había sido atendido eso y muchas otras cosas más. Absalón guardaba ese resentimiento. Nótese que en el versículo 2 del capítulo 15 dice que Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino y a cualquiera que tenía pleito. La palabra en hebreo para pleito, cualquiera que tenía pleito, es la palabra riib, que significa contienda. A todo aquel que tenía una contienda aquí adentro, un resentimiento, algo de qué quejarse, algo por lo que no fue atendido, algo por lo que no fue propiamente escuchado. A todo aquel que iba con los años guardando ese resentimiento, que iba uno y otro día a clamar a que le atendieran. Y Absalón se paraba todas las mañanas junto al camino a ver quién era aquel que tenía ese conflicto, quién era el que tenía el resentimiento, que tenía pleito interno. La palabra riib en hebreo significa aquel que estaba agitado, estresado, lleno de problemas y que no conseguía cómo soltar ese problema. Dice el versículo, luego en el versículo 3, entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Dice, tus palabras son buenas y justas, tus palabras son buenas. En el hebreo original dice towet, que significa, oye, mira, tus palabras son dignas de que se escuchen, son dignas de atención, mas no tienes quien te oiga. Pero Absalón, de una manera muy astuta, con un plan en la mente, el plan de poder hacer de su propia cuenta, vengarse de su propia cuenta y poder demostrar a David cómo se atienden los asuntos de esa manera carnal, humana, les dice en el versículo 4, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? La palabra justicia ahí es shafá en hebreo, que significa que yo les vindicaré. La etimología de la palabra vindicar está relacionada con la venganza, que yo cobraré venganza por todos los que están resentidos contra el rey. Dice la palabra en el versículo 7, y esto es lo más impresionante, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón. 4 años estuvo Absalón, día en la mañana, y dice el versículo 6, robándose el corazón de los de Israel. La palabra robaba es la palabra en hebreo que significa arrebataba. Se ganaba el aprecio de estos resentidos o de todas estas personas con problemas solamente para satisfacer su plan. Fue paciente Absalón. Durante 4 años hizo exactamente lo mismo, con un solo plan en la mente, que era poder cobrar venganza. El problema de Absalón era grave. En su corazón albergaba ese resentimiento y buscaba en otros que se parecieran a él el apoyo. Hizo creer a muchos que tenían el mismo conflicto, el mismo resentimiento, que él era el indicado para poder hablar por ellos, que él era quien los iba a atender, que él era quien los iba a representar. Pero al fin y al cabo él estaba buscando satisfacer su propia sed de justicia. Cuando no se atienden
las cosas, cuando todo esto nace del resentimiento que Absalón traía por lo que había sucedido con su hermana Tamar y cómo el rey David no había atendido el asunto con justamente o con celeridad. Estamos llamados siempre de parte de Dios a atender los asuntos, buscando siempre el conocimiento y la sabiduría de Dios, por supuesto, pero atenderlos con rectitud, buscando los pasos necesarios en la palabra para atenderlo. Porque si no lo hacemos, estamos haciendo daño a aquel que es mucho más débil. Estamos haciendo daño a aquel que en su corazón puede albergar el conflicto, la contienda, el resentimiento de una manera mucho más rápida. Cuando evitamos confrontar, cuando evitamos decir la verdad, cuando evitamos siempre y cuando estemos apegados a la palabra de Dios, pero cuando evitamos hablar con autoridad y atender con rectitud cualquier incidente o cualquier cosa que esté fuera de lo correcto, fuera de los principios de la palabra de Dios, lo que estamos es creando resentimientos por años. Estamos dañando el corazón, estamos generando conflictos internos, contiendas. Absalón acumuló durante años algo que no fue atendido a tiempo. Y por supuesto, Absalón tenía un gran problema de resentimiento. Quería llamar la atención. No entendía lo que era la justicia. Quería cobrar justicia por su propia sangre. Así lo hizo con su hermano, por lo que había hecho, a pesar de que el rey David le había dicho que no lo hiciera. Absalón esperó del rey una acción propia para poder hacer justicia sobre Amnón. El rey David tardó, quizá por el afecto, porque era su hijo, por miles de razones. Muchas veces nos dejamos llevar por los afectos, muchas veces nos dejamos llevar por una mala interpretación del amor de Dios, por una mala interpretación de lo que tiene que ver el amor al prójimo. El amor al prójimo, el amor de Dios, el amor que yo tenga hacia cualquier hermano, no tiene absolutamente nada que ver con atender propiamente algo incorrecto que se ha hecho, con acercarme y confrontar la situación y poner claro que lo correcto se dice en la palabra de Dios y debe ser ejecutado. Luego, en el versículo 3, luego sabemos que David huye y cuando David, luego de que puede regresar, lo que más me llama la atención es que luego cuando David puede regresar, luego de que suceden una cantidad de cosas y David puede regresar, a David le importa mucho y pregunta todo el tiempo, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con Absalón? ¿Está bien Absalón? Lamentablemente le dan la noticia de que le han matado, de que ha muerto. Le mató el mismo que lo encubrió, el mismo que alimentó en él parte de su resentimiento. Absalón muere porque no pudo controlar ese conflicto interno. Nunca lo puso delante de Dios, ese conflicto interno. A diferencia de David, que sabiendo los problemas que se habían generado, y leemos en el capítulo 15, en el versículo, a partir del versículo 24, y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Este es David huyendo de la presencia de Absalón y del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva.
y me dejará verla, y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Esta es la gran diferencia. David había cometido errores y había cometido equivocaciones, pero su corazón se mantuvo humilde, buscando siempre la justicia y la balanza de Dios. No pretendió regresar a la ciudad, pelear contra Absalón en el momento que no era indicado, cobrar venganza, generar más derrame de sangre. Simplemente se apartó y dijo, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijera que no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Luego David regresa, se entera de la muerte de Absalón y, por supuesto, llora y se lamenta. Creo que David sintió el dolor de que pudo haber hecho más por ayudar a sus hijos. Pudo haber hecho mucho más por ayudar a sus hijos. Sintió el dolor de un padre que se vio sin control alguno sobre la situación. Como cristianos tenemos que aprender a atender los asuntos incorrectos a tiempo, utilizando la palabra de Dios. Siempre utilizando la palabra de Dios, atender los asuntos que no están correctos a tiempos, antes de que sintamos el dolor que David siente al final de esta historia. Antes de que todo se complique y perdamos a las personas o hermanos o gente que apreciamos. Tenemos que pedir a Dios el momento correcto para atender un asunto, para acercarnos, para poner los principios de Dios siempre delante y hacer saber a aquel que está en lo incorrecto que debe corregir de inmediato, antes de que sintamos el dolor que David sintió. Esto es, quería compartirles hoy. Creo que lo más importante es mantener siempre esa actitud de David. Si a ti te place, Señor, volveré a ver el arca tu arca del pacto. Y si no, así será. Aquí estoy, que se haga lo que a ti te pareciere, Señor. Esa actitud es lo que hizo a David un hombre grande delante de Dios. Una actitud de humildad. A pesar de sus errores, nunca se justificó delante de Dios, sino que simplemente abrió su corazón. Lamentablemente esta situación termina mal porque él no pudo atender los problemas de sus hijos a tiempo. Sin embargo, nos deja esta enseñanza. El resentimiento que crece en Absalón por la mentira, por muchas razones. Bueno, esto era lo que quería compartir por hoy. El Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. A tus pies.